Buenas noches a todos, gracias por venir. Ahí sí que por fin nos cayó frito. Entonces, qué rico, porque las últimas semanas han estado calurosas. Ya este es el penúltimo episodio que tenemos hoy de esta serie que se llama Iluminación. Nosotros vamos a proseguir con la parte de manipulación que nos tocó hoy. Y la última va a ser el 26 de noviembre tentativo, puede ser martes o jueves. Y antes, para empezar, quiero que todos se queden con este versículo de Salmo 118:6 que dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ¿por qué es esto? Porque lo que vamos a hablar es parte de toda la manipulación, pero la manipulación viene a través del miedo. Vamos a ver un video sobre eso. Cartel. Compre pan con calidad en una dirección que vos ya conocés. Evite el pan de moto. Vos no sabés cómo es hecho y una enfermedad puede estar en la moto. Proteja a su familia. Este es un apelo al miedo, al marketing de miedo. ¿Funciona esto? Funciona así y de alguna forma está trayendo reconocimiento y seguridad justamente para la familia al comprar en un establecimiento así seguro. Pero ¿qué es mejor que en la puerta así de un local usar el miedo? Que el miedo funciona. ¿Qué es mejor que eso? En vez de denigrar a la competencia o en vez de atacar a la competencia, poner un servicio de moto, poner un servicio de delivery, poner en pedido ya esta panadería, poner repartidores de bicicleta a repartir. Entonces, en vez de proteger a su familia, sería: nosotros también te lo llevamos en moto, nosotros también te lo llevamos en bici y vas a proteger a tu familia. Eso sería mucho más fuerte el mensaje contra esto, porque este señor, esta competencia es prácticamente desleal contra un establecimiento así. ¿Por qué es desleal? Porque es mucho más fácil comprar acá y que te traigan el pan a tu casa que venir hasta la panadería, hacer unas cuadras, comprar el pan acá. Ahora, si la panadería te lleva el pan a tu casa, eso sería mucho mejor. Y ese fue el insight del día de hoy, que vos podés usar el miedo y atacar a la competencia. Pero si vos vas un paso más adelante, siempre es mejor. Entonces, ¿qué es esta estrategia del miedo? Es una manipulación que hay de 4 tipos. Estos 4 tipos, la primera es toxicidad, la segunda el tema de la pérdida, el tercero la obsesión y por último la dependencia. ¿De dónde surgen estos? La toxicidad es controlar a la persona a través de amenazas. Un ejemplo de esto es esta manipulación: si querés conservar tu trabajo, lo vas a tener que hacer. O sea, ¿qué sucede acá? Que, por ejemplo, la gente tiene, por así decirlo, poder sobre la otra persona y sabe que va a tener algo que perder, y ahí es donde esta persona, pues ni modo, tiene que ceder porque sabe que eso para esa persona es importante. Entonces, este es un método de manipulación. El segundo es el tema de la pérdida. Anteriormente hicimos un ejemplo de perder algo, solo que aquí es una pérdida diferente. ¿A qué se refiere? Es el miedo a estar solos, por lo que buscamos retener las cosas que nosotros estamos manteniendo, que nos da confianza y nos da seguridad. Un ejemplo de esta manipulación: es posible que tu ser querido muera si no reposteas este mensaje. O sea, es una tontera, pero ¿cuántas veces un tío, un abuelo, un papá que tenía Facebook lo repostea, verdad? 7 años de mala suerte, no sé qué. ¿Pero por qué? Por ese mismo sentimiento de, ay, no quiero perder a una persona, no lo voy a repostear. Literalmente te manipularon. Entonces, esa es otra estrategia de manipulación. La otra es la obsesión, y es perder el control sobre algo o alguien. ¿Qué quiere decir? Entre paréntesis lo pongo aquí: obtener lo que quiero a cualquier costo, y por eso pongo aquí en la imagen a alguien con una tarjeta de crédito y compras compulsivas. Porque un ejemplo de esto, y es muy bueno, es: aprovecha hoy este descuento en tu producto preferido antes que se agoten. Y enmarco esto en amarillo. Uno cree que esto es como normal verlo, pero realmente es un método de manipulación. Están manipulando a la persona a que compre algo que probablemente no necesita, pero te dicen: aprovecha ahorita porque se van a acabar y puede que en el futuro ya no haya. Tal vez sí va a haber. Simplemente es
la estrategia que ellos utilizan a través del miedo. Miedo a que no va a volver a ver eso. Entonces te crea una obsesión sobre eso o sobre una persona. Así como cuando alguien dice, es que no vas a conseguir a alguien más como yo. Entonces te hacen caer en ese método de obsesión. Y el último, y es el de dependencia, es el miedo de salir de la zona de confort, aunque se corra un peligro, y probar algo diferente. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo de esto es, no te mudes de aquí a que haga erupción el volcán. ¿Y cuánta gente no murió en el volcán de fuego que vivía en las faldas? Entonces imagínense cuánta gente ahí tenía para comprar. Y dicen, no, tal vez no voy a comprar aquí, no, hombre, aquí te sale buen costo, tenés bonita vista, que no sé qué, pero es que ahí está el volcán, aquí a que haga erupción. Ese es un método de manipulación, porque a pesar de que la persona puede correr un riesgo, la dependencia de uno de decir, hombre, esto me gusta, o probablemente la persona ya vivía ahí y no se quiso mudar en el momento que lo podía hacer. Entonces, pero ¿por qué no se puede romper ese ciclo? Y es bien fácil. Y es porque el miedo genera placer. ¿Cuál es ese placer que genera el miedo? Entonces, explicando el atractivo del miedo. Esto es de National Geographic, lo pueden encontrar. Dice, los expertos opinan sobre la respuesta biológica y psicológica que hace que el miedo sea placentero. Y aquí dice un poquito más sobre esa biología, la biología de la emoción. Entonces dice que la adrenalina, la dopamina y el cortisol son 3 sustancias químicas importantes que el ser humano ha evolucionado para liberar cuando se encuentra, y escuchen bien, amenazado. ¿Qué quiere decir? Todos los ejemplos que vimos anteriormente son amenazas. Una amenaza a una pérdida, una amenaza a un chantaje, una amenaza a una dependencia, etc. Entonces esas amenazas, quiera que no, generan placer. Porque aquí lo dice que biológicamente nosotros generamos dopamina, cortisol y otras sustancias químicas. Después aquí un doctor David Spiegel, les recomiendo que lo lean. Cuando tú generas estas 3 sustancias en tu cuerpo, genera placer. ¿Y por qué genera placer? Y aquí viene la parte importante, y lo menciona en este informe, y es porque cuando tú estás amenazado con algo, tu cuerpo, como sabe que corre un peligro, te hace sentir bien para que salgas de esa situación, porque si no te bloqueas. Hay gente que se bloquea y ya no hace nada, pero ¿qué hace tu cuerpo? Reacciona de una manera positiva para que tú agarres fuerzas y puedas huir de esa situación. Por ejemplo, yo tal vez venía ahorita débil, no traía fuerzas y de repente aparece un oso y el oso se ve hambriento y me va a querer comer. De repente el estrés y todas estas sustancias que ustedes ven aquí se generan en mi cuerpo para que yo cree un momento de seguridad y salir corriendo, poder utilizar esa energía. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos la dependencia de alguien o algo y nos amenaza, nos salen también esas sustancias y podemos llegar a sentir placer por eso. Y por eso es que uno empieza como a buscar cosas positivas de la otra persona, porque se está generando un placer positivo en tu cuerpo. Entonces tú tenés esa cosa de, no hombre, pero no es tan malo. Digamos que fuera una relación, ¿verdad? Y te está amenazando, no vas a conseguir a alguien mejor que yo. Tal vez sí tienes razón. Y yo que soy tan tonta, o yo que soy tan tonto, o algo así. Entonces ese es el tipo de cosas que terminan sucediendo. Entonces, la manipulación a través del miedo es eficaz, sí funciona, pero sí hay forma también de romper ese ciclo. Pero hay algo más que le acompaña a esto, porque no solo es eso, porque uno podría racionalizar y decir, no, ya puse mis puntos, aunque me haga sentir bien esta persona y todo eso, ya vi que no voy a parar en nada bueno con esa persona, voy a decidir, o con algo, voy a decidir romper eso. Pero hay algo más. Y ahí se llama el sesgo de la familiaridad. Hay un principio clave en la publicidad. ¿Sabes cuál es? La repetición. La repetición. La repetición. Si tu cliente potencial ve tu publicidad una sola vez, no servirá de gran cosa, porque estadísticamente debe verla unas 10 veces para que sea eficaz. ¿Sabes a qué se debe? Al sesgo de familiaridad. Y es que cuantas más veces vemos una publicidad o una persona, más cercana la consideramos. Y cuanto más cercana, más familiar. Y cuanto más familiar, más confiamos en ella. Resumiendo, cuantas más veces te vea tu cliente potencial, más confiará en ti. Y oye, una cosa no debería tener gran cosa que ver con la otra, pero el cerebro humano funciona así. Es el sesgo de familiaridad. Se usa mucho en publicidad,
Pero ¿sabes dónde funciona todavía mejor? A través del contenido que subes en redes sociales. Lo que buscamos, en parte, es que tu cliente potencial te vea de forma recurrente, día tras día, tras día, tras día, hasta que seas una cara familiar. Y eso generará confianza en ti. Y cuando necesiten tus servicios, ¿a quién crees que acudirán? ¿A la persona que llevan semanas o meses viendo o a la competencia? Que además seguro que la competencia se esconde detrás de un logo, cosa que todavía agrava más las cosas. Entonces, ¿cuántos no han escuchado esta frase? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Imagínense eso. Lo escuchan como otro de mejor lo viejo conocido que algo nuevo por conocer. Pero la verdadera frase es esto. Y eso es lo más importante que quiero que se lleven hoy, porque hay veces que la gente prefiere algo malo, pero como ya lo conoce y ya sabe cómo funciona, entonces dice, ¿por qué voy a conocer algo nuevo? Pero es lo que volvemos a hablar de una dependencia, de salir de esa zona de confort. Y no va a ser posible que pueda haber algo mejor y positivo para tu vida. Pero ¿qué pasa? Ese sesgo de la familiaridad que uno trae, uno confía más en eso, a pesar de que tal vez pueda haber algo mejor allá afuera. Eso le pasó, ahorita le estaba pasando a una compañera del trabajo que se enamoró de alguien que estaba comprometido dentro del trabajo. ¿Pero por qué? Porque trabajaron un proyecto juntos. No pasó nada entre ellos, pero ella, es que a mí me gusta y no sé qué hacer, me dice. Yo así como, ya terminó el proyecto, ahorita libérate de esa persona. Pero es que lo quiero, y es como que, bueno, pero es eso, es el sesgo de la familia. Lo miraba todo el tiempo, le gustaba cómo trabajaba, y al final le paró gustando de una manera obsesiva, como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, ese es el tema que yo quiero que se lleven hoy, porque el sesgo de la familiaridad, más los 4 tipos de miedos que vimos, es igual a manipulación. Este es el método de manipulación que dicen. La manipulación siempre es a través del miedo. Generarte amenazas para que la gente, cuando se sienta amenazada, diga, sí, tenés razón, lo voy a hacer. Y eso lo utilizaban mucho en la época feudal, cuando le dijeron a Galileo, por ejemplo, que le decían que él lo que tenía era herejía, y si no le pedía perdón al papado y a los sacerdotes, lo iban a matar. Entonces él tuvo que mentir y decir que uno de sus escritos no eran ciertos, y aún así salió de ahí, pero sí son ciertos, dice. Sin embargo, sí son ciertos, y lo que él escribía, lo escribía como bajo de agua, lo escribía como en estilo de cómic, para que la gente supiera que, por ejemplo, la Tierra era redonda, una de las muchas cosas que él explicaba. Entonces, ¿pero por qué? Porque se sintió amenazado, lo iban a matar. Entonces a veces uno tiene que caer en eso y decir, bueno, voy a venir y ceder a la otra persona o al sistema o a lo que se me interponga, pero eso al final es una manipulación. Entonces, para ir entendiendo todo lo que venimos viendo en esta serie de la mente, de la iluminación, el primer episodio que vimos se llama La Distracción. Y la distracción es de donde nosotros vemos varios puntos que son similares y nos confunden, no sabemos por dónde agarrar, porque no tenemos una guía. Obviamente nosotros es un ministerio cristiano, sabemos que la guía es la Biblia, pero si no tenemos la Biblia, vamos a caer en cualquiera de estos y nos vamos a distraer. Entonces vamos a agarrar un camino que no es el correcto. Luego, el segundo punto que vimos hace 2 semanas era el subconsciente, y aquí pongo la imagen de Star Wars, porque lo que explicamos ahí era el tema de crear una religión. Cómo crear una religión a través de una marca, porque en el nivel de marketing nos funciona un montón, crear una historia, que lo que vas a hacer es que esa marca funcione como una religión. Y se llama el periplo del héroe, que eso lo describía alguien que se llamaba Joseph Campbell, y George Lucas leyó ese libro viendo todos los puntos y la estructura que vimos en ese episodio para crear una religión, y así crearon Star Wars. Y hoy mucha gente se volvieron fanáticos porque realmente ven a Star Wars no solo como una marca, sino que también como una religión. Si ustedes buscan, hay gente que realmente sigue a los Jedi y cosas así. Y no solo ellos, no solo George Lucas lo utilizó también Tolkien para El Señor de los Anillos, lo utilizaron para Harry Potter, lo utilizaron para un montón de películas que se crean como religión, y al final la gente lo ama, pues se vuelve fanático. ¿Por qué? Porque utilizaron la estructura que Joseph Campbell creó. A los que no pudieron ver eso, lo voy a subir en video para que vean cuál es la estructura y así puedan utilizarlo por si algún día quieren emprender y hacerlo en sus marcas. Y por último, ahorita el tema de la manipulación. Utilizar a través del miedo para que la gente caiga. Entonces lo distraes, lo llenas de emociones a través de su consciente, creándole una nueva religión,
Y por último, lo amenazás. Casualmente, el mismo esquema que han utilizado todos los grandes poderes que han existido en la historia. Utilizan eso, primero te lo venden como que soy lo máximo para ti, o los políticos también lo hacen. Te doy algo, te manipulo con una buena canción, te llevo tu subconsciente, te creo hasta una religión de lo que yo creo y ahí ¡zas! Agarran poder y luego te amenazan. Decir, tú estuviste conmigo y no vas a conseguir algo mejor. Entonces uno no se mueve de ese círculo vicioso hasta que la persona se muere, pues. Pero nos falta un cuarto, porque ya tenemos la distracción, emoción a través del subconsciente y manipulación. ¿Cuál sería ese cuarto? Y ese es el que tenemos para la próxima semana, que se llama control mental. Solo que es muy largo ese episodio. Entonces yo les traigo hoy parte de ese episodio para que nos vayamos involucrando como una introducción y ya en el otro ya solo seamos lo más eficientes para poder ver todo. Entonces, ¿cuál nos falta de esto? Y este se llama control mental y les voy a poner un video de lo que fue el proyecto de MKUltra. MKUltra fue un programa ilegal de experimentación humana llevado adelante por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El objetivo era desarrollar procedimientos que lograran debilitar a los prisioneros y forzar confesiones a partir de técnicas de control mental. Los métodos utilizados fueron varios: hipnosis, aislamiento, lavado de cerebro y abuso físico y psicológico. ¿Qué alcance tuvo realmente el MKUltra? El contexto histórico que enmarca el inicio de este proyecto es la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos temía que la Unión Soviética, China o Corea del Norte estuvieran recurriendo a técnicas de control mental para lavar los cerebros de los prisioneros estadounidenses de la Guerra de Corea. Por eso, en 1953, Allen Dulles, entonces director de la CIA, aprobó la creación del MKUltra. Este programa buscaba desarrollar técnicas y sustancias para controlar el comportamiento humano a través de la utilización de drogas y de la tortura psicológica. El objetivo era emplear estos descubrimientos en interrogatorios con el fin de lograr confesiones por parte de sus enemigos. Así recurrieron a todo tipo de métodos: administración de psicofármacos como el LSD y otras sustancias químicas, hipnosis, aislamiento, electroshocks y otras formas de tortura. Este proyecto funcionó durante varios años. Recién en 1964 redujo sus actividades, hasta que éstas se descontinuaron definitivamente en 1973. Pero ese año no solo cancelaron el MKUltra. El Watergate fue un escándalo político que develó el espionaje que la administración de Nixon llevó adelante durante la campaña electoral de 1972 al Partido Demócrata en Washington. I repeatedly asked those conducting the investigation whether there was any reason to believe that members of my administration were in any way involved. I received repeated assurances that there were not. Como consecuencia, el entonces presidente presentó su renuncia. There's the president waving goodbye, and you hear the applause. Esto provocó una fuerte paranoia que hizo que en 1973 Richard Helms, quien era en ese momento el director de la CIA, ordenara la destrucción de todos los archivos del programa MKUltra para evitar que estos se filtraran a la prensa. Pero ya era tarde. En 1974, el New York Times publicó una nota titulada "Enorme operación de la CIA en Estados Unidos en contra de fuerzas antibélicas, otros disidentes de la época de Nixon". Allí se explayó sobre varias actividades ilícitas llevadas adelante por la CIA. Esto llevó a que el Senado de Estados Unidos aprobara la creación del Comité Church para investigar los abusos de la Agencia Central de Inteligencia, de la Agencia de Seguridad Nacional
de la Oficina Federal de Investigación y del Servicio de Impuestos Internos. En 1976 presentaron un primer informe describiendo los descubrimientos de su investigación. Allí anunciaron que este programa experimental al principio incluyó personas que accedían a ser sujetos de prueba y terminó realizando testeos en personas sin su consentimiento. Y sigue. Este programa expuso a muchos individuos de Estados Unidos al riesgo de morir de lesiones graves sin su consentimiento, sin supervisión médica y sin el seguimiento necesario para determinar las consecuencias a largo plazo. Además, señala que los exámenes fueron conducidos por individuos que no estaban calificados como observadores científicos. No había personal médico ni para administrar las drogas ni para observar sus efectos. Como consecuencia, este proyecto terminó cargando con la sospecha de ser el responsable de algunas muertes. Entonces, este proyecto, que sí existió, porque salió todo en las revistas de New York Times y la información se filtró por todos lados, porque utilizaban la mente de las personas. Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a hacer todos estos experimentos, porque ellos lo que querían era controlar y manipular a la población mundial. Casualmente, en esa misma época sale la televisión, por eso las palabras television. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Este es uno de los videos más largos que vamos a presentar aquí en Open Minds, entonces desde ya tomen bien su café y toda la información que va a pasar ahí es súper relevante, es súper importante. ¿Quiénes son las empresas que están detrás de todo eso? Trabajaron en conjunto con la CIA y con el FBI, etc. Y el que primero los expone es un ex miembro de la CIA que se llama Kevin Shipp. Ahí van a ver a este personaje y el que hace el documental, que se los recomiendo que vean, dura como 1 hora y 20, lo pueden encontrar en internet, salió en el 2020, se llama Out of Shadows. Este documental es de una persona que era un doble de riesgo, un doble de acción, que él cuando sale de Hollywood dice: yo vengo a exponer las cosas de Hollywood, y empezó a hablar de todo lo que hacían dentro de Hollywood para manipular a las personas y también que estaban metidos en un montón de temas satánicos. Entonces, y todo eso era parte del proyecto de la CIA. Entonces, miremos un poquito sobre este programa mental que todavía continúa hoy en día. Estaba haciendo mi investigación, comencé a entender que hay un grupo muy pequeño de personas que está influenciando lo que estamos viendo en televisión. Así que antes lo llamaban los 6 grandes, pero Disney ha comprado Fox, Disney controla Marvel y también controla los estudios Lucas. Así que fíjate en qué gigantesca audiencia aquí mismo. Un grupo muy pequeño de personas controla las narrativas y los contenidos que todos vemos. Te da la sensación de que tienes un montón de opciones, pero no las tienes. ¿Quién les está diciendo a ellos qué poner en esos canales? ¿A dónde nos lleva eso? Esta noche el FBI está en el caso y están advirtiendo a grandes compañías americanas de que protejan sus datos después de que un gran estudio de Hollywood haya sido golpeado por hackers y varias superproducciones hayan terminado online. Esta es la primera vez que los Estados Unidos han acusado a un país extranjero de cometer un ciberataque contra una corporación americana. Y esto me interesó porque yo trabajé con Sony bastante durante mi carrera y bueno, de hecho tuve que tener ciberprotección durante el hackeo de Sony, así que tenía curiosidad de qué iba todo eso. Y bueno, la narrativa que se hizo pública fue que James Franco y Seth Rogen hicieron una película sobre Norcorea y Norcorea se enfadó y decidió hackear Sony para darles una lección. Esa fue la narrativa que se hizo pública y pensé, bueno, sí, tiene sentido. A ver, conozco a James, conozco a Seth y sí, tienen un sentido del humor bastante suyo. Y pensé, ok, tiene sentido. Y ahora emails privados se están haciendo públicos. Es un desastre de relaciones públicas. Pero lo que realmente encontré muy interesante mientras examinaba los documentos de Wikileaks era que los dirigentes de uno de los mayores estudios cinematográficos de América estaban en comunicación directa con gente muy importante del gobierno. Tampoco es que me sorprendiera. Dije, ok, igual son amigos o a lo mejor hay algo más.
la verdad es que nunca había pensado en el gobierno influenciando el contenido que consumimos. ¿Podrían estar influenciando el contenido que consumimos? Son preguntas legítimas que nunca me había preguntado de verdad. Simplemente iba a hacer mi trabajo, hacía lo que tenía que hacer y me iba a casa y ya está. Así que pensé, bueno, no conozco a nadie que pueda contestar estas preguntas. Solo conocía a un tipo que había visto online y su nombre es Kevin Shipp. Y para quienes no sepan quién es Kevin Shipp, él es un informante de la CIA. Trabajó en contrainteligencia y en muchas distintas capacidades durante sus 10 años en la CIA. Esto es The Big Picture, un informativo oficial para la nación desde el ejército estadounidense. Fue un informe de la OSS, el precursor de la CIA, en el que hacían un estudio de la cinematografía como fin para la guerra psicológica en América. Así que se remonta a antes de 1947, cuando la inteligencia de Estados Unidos estaba utilizando las películas para controlar el pensamiento de los americanos en Estados Unidos. La moral de nuestras tropas es alta. El entretenimiento, la música, la risa que salen de un paquete pequeño como este han ayudado a construir esa moral. La CIA introduce información a través de Hollywood, Hollywood lo pone en las películas y la gente lo cree. To bury the Axis. Este documento que tengo aquí es un documento público. Cualquier americano lo puede pedir a través del Acta de Libre Información. Ya desde los 40 te lo decían. Controla las radios y también la mayoría de medios de comunicación. Aquí mismo te dice que las películas se usan como guerra psicológica. ¿Por qué iban a dejar de hacerlo? En ningún momento la CIA ha participado en ninguna actividad política o actividad de inteligencia que no fuera aprobada al más alto nivel. Alan Dulles preparó y reclutó a Ian Fleming. Y la CIA, de hecho, ayudó a Fleming a escribir sus libros para que retratase a la CIA en una luz favorable. Y además de eso, Dulles ayudó también a escribir Thunderbolt para retratar a los agentes de la CIA como, ya sabes, gente guay y honorable. La CIA, de hecho, ayudó a escribir los libros y también el guión para esa película. Y además, el presidente de la MPAA, de hecho, proporcionó inteligencia a la CIA como operativo en esa posición de Hollywood. Señor Fleming, sus libros son muy detallados. ¿Esos detalles están basados en experiencia propia? ¿Lo inventa o de dónde viene? Bueno, te puedo decir que es básicamente 90% de experiencia propia. Pero claro, si empiezo a hablar de espionaje ahora mismo y de cómo está la cosa actualmente, seguramente me metería en problemas con el gobierno inglés, incluso suponiendo que tenga acceso a cierta información. El hecho de que la operación Mockingbird es real es incuestionable. Comenzaron pagando a periodistas de gran tirada, ganadores del premio Pulitzer incluso, para que publicaran historias falsas y entrevistas que la CIA quería que se publicaran, lo cual de hecho se reveló en el comité eclesiástico. ¿Tienen ustedes a gente que están siendo pagados por la CIA para que contribuyan en una gran parte en la circulación de periodismo americano? Sí, tenemos a gente que entrega piezas a periódicos americanos.
Y por supuesto, acto seguido, la CIA destruyó todos los archivos, lo que suelen hacer. George Bush anunció finalmente que iban a cesar el programa Mockingbird. Y él dijo, bueno, ya vamos a terminarlo, desde ahora va a ser voluntario. Lo cual significa que Mockingbird continúa hoy en día. ¿Cuándo fue la última vez que has visto a un medio de comunicación de masas hacer una investigación contrastada acerca de la CIA? Hay un motivo para eso. Esto significaría que la CIA podría controlar las noticias que salen en nuestro país a través de algún país extranjero. Estamos investigando eso con mucho cuidado. ¿Usted cree que eso continúa hoy en día? Sí, yo diría que para un periodista probablemente eso continúa, especialmente teniendo en cuenta todas las revelaciones que ocurrieron en los 70, por las cuales un periodista tendría que ir con mucho más cuidado hoy en día. De lo contrario, corre el riesgo de que le investiguen y de que se gane el rechazo del público. Sin duda tendría que hacerlo con mucho más cuidado. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Hay algo acerca de cómo la CIA ha estado operando que está ensombreciendo nuestra historia. Entonces el tema interesante aquí es que cuando mencionó la operación Mockingbird es la misma del MK Ultra. Y si se dan cuenta me volvió a mencionar a este Alan Dulles. Y que en el centro de George Washington, papá de George Bush, el papá, no el hijo, él mandó a quemar toda esa información para que no se filtrara más, pero sí se logró filtrar algo. Y entre eso era que la CIA trabajaba con los medios de comunicación y Hollywood para fomentar lo que ellos querían, construir una moral para Estados Unidos y para el mundo. Entonces, lo que le llamaban ellos una guerra psicológica. Como bien vimos antes, utilizan distracción, subconsciente y manipulación. Por último, utilizan los medios de comunicación para que todos creamos que nosotros somos de alguna forma, cuando realmente solo hemos sido programados de otra para que nosotros actuemos tal cual nosotros vemos en las películas. Por eso es que cuando sacaron James Bond lo hicieron para poder defender a la CIA y hacerlos ver como héroes cuando realmente ellos estaban en cosas bien turbias. Y por último les voy a enseñar uno, ya este solo dura 2 minutos. Ok, mira, este es el tema. Nos han estado insensitivizando desde que nacimos. Y te voy a dar algunos ejemplos. Vamos a empezar con uno grande. Vamos a empezar con palabras que escuchamos todo el tiempo. Vamos a empezar con la palabra entretenimiento. ¿Qué significa? Significa mantener. ¿Mantener qué? La atención de una audiencia. Ok, ahora cogemos la palabra Hollywood. ¿De dónde viene? Hollywood viene del Holy Tree, el árbol sagrado, y en los tiempos antiguos los druidas solían coger el árbol sagrado para hacer vinos, para lanzar hechizos, tejer hechizos o canalizar hechizos. Y cuando necesitaban ayuda consultaban a los magos o a los mediums de ese tiempo para que ayudaran a transmitir los hechizos a la población. Si nos trasladamos a día de hoy, ¿qué tenemos en casa? Tenemos estas cajas negras. ¿Cómo se llaman? Se llaman TVs, televisiones. Si desglosamos la palabra nos sale tell a vision, cuenta una visión. Y cuando enchegas esa televisión, ¿qué es lo primero que te sale? Una lista de canales. Y cuando sintonizas esos canales, ¿qué obtienes? Programas. Te están programando y ni siquiera lo sabes. Te han estado programando toda tu vida. Con la música, con las películas, con los juegos, con todo. Nos han estado programando y te han estado programando a ti toda tu vida y ni siquiera lo sabes, porque ni siquiera lo cuestionas. Entonces, qué grueso, ¿verdad? Porque al final estamos hablando siempre de esa dependencia, una dependencia que tenemos a los medios de comunicación. Entonces, antes de decirles que esto va a continuar, solo para decirles que interesante lo que menciona sobre los druidas, porque antes en la hechicería, y la misma Biblia lo menciona, que decía Dios que no consulten a los hechiceros, ni a magos, ni nada,
Porque los hechiceros y los magos lo que hacían era que eran mediums, canalizaban espíritus para poderte decir algo a las personas, o sea, o les presentaban al espíritu y lo que decían era como el hechizo que tenían que decirle a la persona. Entonces, en el momento en que canalizaban canales, los programaban, programas de televisión. Entonces es interesante que todo eso lo tenemos en la misma televisión, solo que antes en la antigüedad lo hacían con magos, ahora nosotros lo hacemos a través de nuestra sala y nuestro televisor. Entonces, y como nosotros no tenemos nada que defender porque le estaríamos hablando a una caja, entonces solo estamos recibiendo y recibiendo información. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos recibiendo un hechizo de algo, probablemente le estamos haciendo una como campaña negra o espiritista dentro de nuestra propia casa. Por ejemplo, la palabra abracadabra viene del arameo, o sea, es una palabra en arameo, que es con el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento, con el primer idioma, perdón. Y esa abracadabra, lo primero que lo miramos utilizar mencionar es con Mickey Mouse. Ya después lo miramos con otras películas, que hasta le cambian a abracadabra, creo que le dicen y todo eso. Pero la palabra realmente significa yo hago lo que quiero. Entonces, cuando uno tira el hechizo, está diciendo el otro, yo hago mi voluntad. Entonces, no la de Dios, exactamente. Entonces, y eso es al final por lo que se va a dividir el mundo. Los que se van a hacer la voluntad de Dios y los que van a hacer su voluntad. Entonces, la marca de la bestia es la voluntad de cada uno. La palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Siempre ha sido esos dos caminos nada más. Entonces es interesante porque eso es lo que hace la hechicería. Uno lanza palabras, uno lanza un coro musical, uno lanza una frase, una película. Es lo que nosotros estamos repitiendo. Es nuestro sesgo a la familiaridad. Por eso dice el cuate, ni siquiera lo cuestionamos. Porque hemos crecido con esa ideología y cambiarla ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos sido manipulados. Entonces, y nos sentimos amenazados. ¿Contra quién? Contra todos los demás, contra la sociedad. Porque si yo digo algo diferente que dice toda la sociedad me va a atacar. Si yo le digo a la sociedad, vos descansás domingo, yo descanso sábado, me atacan. Me dicen, ¿y por qué? O les digo, es que yo no como carne. Yo sí, me dicen, pero cuando el grupo es mayor, entonces me atacan a mí. Entonces ese es uno de los temas que es bien interesante porque a la larga, aunque estudies, veas los registros científicos de que hay cosas que, hablando de la comida, que es una vida más saludable, llevarlo vegetariano, por ponerles un caso, la gente aún así no lo va a cuestionar, no le importa. ¿Por qué? Porque este fin de semana va a haber un churrasco en mi casa para celebrar el cumpleaños de la tía, etc. Entonces ya la gente está tan programada, porque eso es, estamos tan programados con los eventos. Es más, los eventos también, que si nunca se han preguntado, eso sí me hubiera gustado añadirlo no sé por qué no se me ocurrió ahorita, viene de la Wicca. Ustedes pueden buscar la Wicca, que es de la brujería, el calendario de la brujería, o se llama también la rueda del año. Entonces ustedes buscan rueda del año en internet, les va a aparecer un pentagrama con todas las fechas importantes de ese pentagrama. Entre esas aparece el Día del Cariño, el Día del Trabajo, Navidad, Halloween. Todos los días esos son paganos porque representan los solsticios. O sea, lo que hemos visto en otras series de la adoración solar. Entonces todo eso que celebramos y se celebra una vez al año porque es una vuelta al sol. Cuando las cosas de Dios se celebraban una vez a la semana, porque la conmemoración de la creación se celebran cada 7 días. Sin embargo, las celebraciones de adoración solar, todas son anuales. Tanto todos los eventos que nosotros asistimos o hasta los cumpleaños. Por eso es que ustedes cuando ven la Biblia ven que los cumpleaños no se celebran entre los hebreos, pero entre los romanos sí. Por eso es que cuando mandan a decapitar a Juan el Bautista es en el cumpleaños de Herodes. Porque era algo que le pidió a alguien y él dijo, pues mándenlo a matar. Era en el día de cumpleaños de él. Entonces, en un evento solar. Entonces, es súper interesante eso. Yo les invito a investigar y que lo comprueben por ustedes mismos, pero de eso se trata esta programación, de que nosotros no sepamos la verdad de algo. ¿Qué verdad? Es más, ahí está la información. Como dijo el cuate, solo me metí a investigar y lo encontrás. Los archivos son públicos. Cada estadounidense, dice él, puede ir a buscar esos archivos por la libre interpretación y la libre información, donde ellos pueden encontrar todos esos archivos del MK Ultra y quiénes estuvieron detrás de eso. Muchos militares que, ojo con esto, que ahí aparecieron los archivos, pero no se lograba ver bien, era el vicepresidente, un militar que controlaba la CIA, vicepresidente de los estudios de Walt Disney. ¿Qué tenía que ver este militar para estar incorporado en cosas que son para niños, supuestamente? Porque vos empezás a manipular a alguien, no ya desde grande, sino que desde que son pequeños. Entonces todas las películas que hoy vienen los niños en Disney Plus, en Netflix, en donde sea,
son programación para que esas personas respondan a un estímulo cuando sean más grandes. Y ese estímulo, que es hipnosis, lo vamos a ver en el próximo capítulo, que ese ya es el total del control mental y quiénes estuvieron detrás de eso, porque no fueron los de la CIA. Hay un grupo que estuvo detrás de eso desde un inicio, y es por el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que ese lo utilizan mucho, es uno de los libros más vendidos en el mundo. Y ese libro lo que tiene es, lo utiliza mucho para estrategias de guerra literal, para estrategias de guerra a nivel de marketing o a nivel empresarial, en negocios, y hasta para la forma de ser de cada quien. Y es interesante los puntos que refiere eso, y este grupo utiliza eso para poder manipular a las masas. Y coincide ese proyecto MK Ultra con la misma época en la que se sacó una encíclica. Pero eso lo vamos a ver en la próxima, pero necesitaba que antes tuvieran esa información. Ahorita voy. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Y les dejo con esta reflexión de Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuérdense lo que vimos al inicio. Confíen en Dios. Él los va a mantener en paz. Si ustedes se abocan a Cristo todos los días, van a tener esa paz. Es la única forma de vencer el miedo. Y si ustedes vencen el miedo, van a vencer a que los manipulen. No los van a manipular tan fácilmente. Pero tienen que buscar a Cristo siempre. Si no, van a caer ante los lazos del enemigo. Y otra cosa es que el 18 de noviembre cumplimos 2 años. Así que para el último episodio los vamos a celebrar. Después de este Openman vamos a salir a cualquier lugar que esté aquí cerca. Yo les confirmo en cuál lugar va a ser. Todavía no sé cómo va a ser el tráfico para esa época. Pero vamos a buscar un lugar para que podamos celebrar estos 2 años que ya de la nada, como si nada, ya pasaron. Y casualmente estábamos hablando de la mente. Entonces no sé si queda un comentario o una pregunta.